Hermanos, antes prediqué este mensaje que les voy a compartir en la iglesia Pan de Vida, pero hubo algunos problemas técnicos, así que voy a predicarlo de nuevo aquí por video. Y el título del mensaje es Antes de la fundación del mundo, porque quiero hablar del hecho de que Cristo siempre ha existido antes de la fundación del mundo. San Juan 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mes de diciembre, pues, celebramos la temporada de Adviento, la venida del Mesías, y esta es la Navidad, ¿verdad? La celebración de la venida del Señor. Pero a diferencia de todos los demás seres humanos, la vida de Jesús no comenzó con su nacimiento en ese establo en Belén, sino que Él ha existido siempre. Él es eterno. En el principio era el Verbo. En el principio era con Dios y era Dios. Me toca predicar 2 mensajes en Pan de Vida este mes, y así es que voy a hablar de este tema de su venida, de Adviento, y en el mensaje de hoy quiero tratar con lo que vemos antes de su nacimiento, y en la siguiente prédica voy a tratar con el nacimiento mismo en sí. ¿Sabe que alguien ha dicho que todo el mensaje de la Biblia se puede reducir a 2 palabras? ¿Saben qué son? Jesús viene. Se puede reducir todo el mensaje, ambos del Antiguo y el Nuevo Testamento, a estas 2 palabras: Jesús viene. Claro que sabemos que en el Nuevo Testamento la Biblia habla de la venida, la segunda venida del Señor, en Apocalipsis, en Tesalonicenses, etc. Y aún ayer celebramos la Santa Cena, y en la Santa Cena se anuncia, dice que anunciamos la muerte del Señor hasta que venga, 1 Corintios 11, 26. Entonces, aún en la Santa Cena se menciona la segunda venida del Señor. Y Jesús regresará, todos lo sabemos, ¿verdad? Cada día su venida se acerca más. Pero la verdad es que en el Antiguo Testamento se encuentra el mismo mensaje que Jesús viene. Y esto es lo que quiero tratar en este mensaje. Por supuesto, no fue mencionado por su nombre Jesús, exactamente. Pero, ¿qué significa el nombre Jesús? Yeshua en hebreo. El nombre de Jesús es Yeshua, ¿verdad? ¿Qué significa Yeshua? Yeshua significa Yahweh salva, o Dios salva, o Dios es salvación, o la idea de salvación. Entonces, aunque el nombre de Jesús no fue mencionado en el Antiguo Testamento, exactamente, la idea de Dios salva, de que Dios iba a enviar a un Salvador, un libertador, un redentor, esto fue profetizado claramente y firmemente una y otra vez. Y yo creo que es muy importante que los cristianos lo sepan, y que conozcamos estas profecías. Por eso hoy quiero darles una lista de las mayores profecías de la primera venida del Mesías. La primera se encuentra en Génesis, el primer libro de la Biblia, y en el capítulo 3:15 de Génesis. Después de la caída, cuando Adán y Eva habían caído en pecado, en desobediencia, ¿verdad? Satanás los tentó y cayeron. Entonces Dios vino y pronunció malas noticias de sentencia de muerte, que la mujer iba a dar a luz con dolor, que el hombre iba a tener que sufrir y trabajar y ganarse su vida por el sudor de su frente, etcétera, etcétera. Después de estas malas noticias, de todo lo que iba a pasar después de la caída, Dios también les dio la primera mención de buenas noticias. Y dijo que, entre comillas, la simiente de la mujer iba a venir algún día, y aunque él sería herido en su talón, en su calcañar, ¿verdad?
que iba también a aplastar la cabeza de la serpiente Satanás. Entonces la idea era que Adán y Eva abrieron la puerta a Satanás y a la miseria, pero que Dios algún día, a través de su linaje, iba a enviar a una persona que resolvería todo el problema, que restauraría la herencia, el paraíso, la presencia de Dios que ellos habían perdido, y que derrotaría a su enemigo, el diablo. Entonces, esta es la primera profecía, la primera mención de las buenas noticias de la salvación que Dios iba a llevar a cabo. Luego, a lo largo de la historia, Dios iba revelando más y más detalles sobre esta persona, la simiente de la mujer, esta persona, el Redentor, el Salvador. Siglos o milenios después, a Abraham se le prometió un hijo y se le dijo que su descendencia bendeciría a todas las familias del mundo. A propósito, voy a poner una lista de estas escrituras, ¿ok? No tengo tiempo en la prédica misma, pero voy a poner una lista de estas escrituras para que puedan verlas y tenerlas. En Génesis 12 y Génesis 22, Dios prometió bendecir a todas las familias de la tierra a través de la simiente o un descendiente de Abraham. Y esa bendición iba a deshacer o revertir, anular, se puede decir, la maldición pronunciada en la caída. Entonces, esta es la segunda profecía. La tercera llega en el tiempo cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto y les dijo en Deuteronomio que un día Dios levantaría a un profeta, un gran profeta como Moisés mismo, pero más grande, para hablarles y guiarlos a su tierra prometida, a su herencia. Luego, la siguiente profecía muy importante es la que fue dada a el rey David. Dios levantó a David y luego se le prometió que de su linaje vendría el rey que iba a reinar sobre el pueblo de Dios para la eternidad. Esto se encuentra en 2 Samuel 7. Entonces, un profeta, un rey. Luego este mismo rey David escribió muchos salmos y en estos salmos dio muchas profecías también del Mesías. Y en el Salmo 110 él habló de un sacerdote venidero, pero lo curioso es que este sacerdote iba a reinar como rey también, iba a venir en el orden o según el orden de Melquisedec, entonces un sacerdote, un sumo sacerdote. Pero en Salmo 22 David dijo o habló de que esta persona iba a sufrir y hasta morir. Pero en el Salmo 16 habló de la resurrección de esta persona. Entonces, una y otra vez vemos esta idea de que una persona especial vendría, el escogido por Dios, el ungido de Dios. Y no sé si saben, pero la palabra para decir ungido, el ungido de Dios es en hebreo Meshiach. Y nosotros en español decimos Mesías, ¿sí? Es la idea de esta persona especial ungido de Dios. Ahora, Isaías fue el profeta que vio más aspectos y más detalles de esta persona que iba a venir que cualquier otro profeta. Él escribió que la persona sería llamada Emmanuel, Dios con nosotros. ¡Qué impresionante! ¿Cómo es posible que una persona sea llamada Dios con nosotros? ¡Qué misterio! Además, Isaías dijo que esta persona iba a nacer sobrenaturalmente de una virgen.
Pero a la vez, aunque iba a ser una persona, un ser humano, iba a ser llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. No solo esto, sino que Isaías vio que esta persona iba a ser el siervo sufriente del Señor, que en otras palabras iba a sufrir terriblemente, pero a través de su sufrimiento, de alguna manera misteriosa, iba a justificar a muchos, iba a derramar su vida hasta la muerte, pero como un sacrificio de expiación, siendo herido por las rebeliones del pueblo y molido por sus iniquidades, haciendo intercesión por ellos. Pero a la vez, Isaías dijo que esta persona que iba a sufrir tanto, de alguna manera iba a ser también exaltado, más que cualquier otra persona, que iba a ver su descendencia, o sea, su linaje, iba a recibir mucha recompensa a causa de la exaltación de Dios. Entonces, Isaías vio todos estos aspectos. Y hubo muchos otros profetas que vieron un aspecto de la venida del Mesías. Y es maravilloso lo que Dios reveló. Por ejemplo, Miqueas dijo exactamente dónde esta persona iba a nacer. Jeremías habló de la matanza de niños en su alrededor después de su nacimiento. Oseas dijo que esta persona iba a ir a Egipto y luego volver de Egipto. Malaquías dijo que el Señor mismo vendría al templo. ¿Cómo es posible que Dios, el Señor Adonai, venga al templo? Y Malaquías también dijo que esta persona iba a ser el mensajero del pacto. Mensajero del pacto. ¿Qué pacto? Y que iba a purificar y refinar a su pueblo como oro. Zacarías dijo que esta persona sería traicionada por 30 piezas de plata. Y quizás más asombroso de que todos, Daniel dijo aún más o menos el año cuando esta persona ungida de Dios vendría, y que sería cortado, mas no por sí mismo. Su vida sería quitado de él, pero no por sí mismo. Entonces, hermanos, son muchas profecías. Y estas profecías nos enseñan mucho de nuestro Dios y de su Mesías antes de su venida del cielo. Por ejemplo, mayormente estas profecías nos enseñan la capacidad de Dios para predecir el futuro. Y esta es una cosa, es una evidencia poderosa de la existencia y la realidad de Dios, su poder, su conocimiento. De hecho, Dios mismo dice en Isaías 46:10 que su capacidad de predecir el futuro es una prueba de que Él es Dios. Mírenlo, Isaías 46:10. Él anuncia lo por venir desde antes, ¿sí? Y es la prueba de que es Dios, porque nadie más puede prognosticar con certeza el futuro, pero Dios es omnisciente, Él lo sabe todo y Él es omnipotente, puede llevar a cabo lo que profetiza. Entonces, las profecías estas muestran el poder y la omnisciencia de Dios, pero es más, son un tipo de credencial, son las credenciales o las señales que Dios nos ha dado para poder reconocer a su Mesías y confiar en Él. Hermanos, yo he viajado mucho y cuando viajo a un país donde la gente no me conoce, pues muchas veces les mando un email y les digo qué tipo de ropa voy a usar o cómo soy, o a veces les mando una foto para que me reconozcan cuando llegue al aeropuerto. No quiero que me dejen plantado allí, ¿verdad? Pues de la misma manera, hermanos, Dios nos ha dado todas estas señales
para que pudiéramos estar seguros de su Mesías. ¿Quién es el Mesías? ¿En quién debemos confiar? ¿A quién debemos entregar nuestras vidas? Jesús cumplió con más de 300 profecías del Antiguo Testamento en su primera venida. Cumplió más de 300, hermanos. Fíjense, no hay nada como esto en toda la historia de la humanidad. No hay otro líder religioso o político o héroe o sabio que ha profetizado los detalles de su vida y luego cumplido con estos detalles. Solo Jesús. Y como digo, estas son sus credenciales milagrosas para que podamos creer en Él como el Salvador del mundo. Hermanos, ¿qué otra filosofía, qué otra religión o ideología tiene tanta evidencia sobrenatural para probar que es la verdad? Ninguna. Ninguna. Nosotros tenemos una base firme para nuestra fe. Y no solo hay palabras proféticas claras sobre Jesús en el Antiguo Testamento, sino que también hay muchos, lo que llamamos tipos y sombras, ilustraciones, ejemplos, que tipifican la vida del Señor. Por ejemplo, uno de los mejores y más claros tipos fue cuando Dios llamó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Y yo creo que este incidente fue una prevista de la forma en que Dios iba a sacrificar a su hijo por nuestros pecados. Por supuesto, Abraham en su tiempo no entendió nada, no tuvo idea, no entendía por qué Dios exigiría algo tan difícil, pero nosotros mirando hacia atrás podemos ver claramente lo que ilustró ese incidente. Incluso en todos los detalles, ¿verdad? Los detalles me gustan mucho. Como cuando el padre Abraham colocó sobre la espalda de Isaac la leña, ¿verdad? La madera. Y como Dios iba a colocar sobre la espalda de su hijo Jesús la cruz del Calvario. Como el lugar de sacrificio en un monte en la tierra de Moría. Los eruditos, muchos dicen, concuerdan con que este monte, lo más probable es que era el mismo monte del Calvario donde Jesús iba a morir. El hecho de que tardaron 3 días en llegar allá, ya que Jesús iba a estar en la tumba 3 días. Cada detalle es significante, es importante. Ahora, otro tipo bien amplio y fuerte es la historia de Israel. Casi todo lo que sucedió con ellos es un tipo para nosotros, una sombra de lo que Dios iba a hacer a través de Cristo. Por ejemplo, cuando salieron de la esclavitud egipcia, ¿qué tenían que hacer para escaparse? Pues tenían que matar a un corderito inocente y derramar su sangre, ¿verdad? Y aplicarla a sus puertas. Luego comieron pan sin levadura y el mismo cordero asado. No se les permitió romper ni uno de sus huesos. Y esa sangre los libró del juicio y se escaparon esa misma noche. Luego atravesaron el Mar Rojo y fueron hacia la tierra prometida. Y es por eso que siglos después, cuando Jesús se acercó al río de Jordán, Juan el Bautista clamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Nosotros quizás no entendemos cómo un hombre puede ser un cordero, pero los judíos, la audiencia de Juan, ellos bien entendieron porque habían celebrado la Pascua por siglos. Todo fue un tipo. Y es por eso que la noche en que él fue traicionado, cuando Jesús partió el pan sin levadura, él dijo: «Este es mi cuerpo entregado por ustedes». Él fue el antitipo. La Pascua era el tipo, ¿verdad? Todo fue un retrato, una prevista de lo que Dios iba a hacer a través de su Mesías. Fíjense,
Los israelitas estaban en servidumbre en Egipto bajo el faraón. Nosotros estábamos en el mundo y esclavos del pecado bajo Satanás. Los israelitas tenían que ser liberados por la sangre de un corderito, nosotros por la sangre de Cristo. Ellos fueron bautizados en el Mar Rojo y en la nube. Nosotros somos bautizados en agua y en el Espíritu Santo. Ellos pasaron muchas pruebas y fueron tentados y desviados en el desierto y tenían que pelear batallas físicas. Nosotros batallamos, estamos desviados y tentados por los pecados del mundo y luchamos contra enemigos espirituales. Y muchas otras cosas como estas ilustran claramente la salvación de Dios a través del Mesías. Cosas sencillas como las pieles de los animales que fueron provistas para Adán y Eva por Dios, el arca de Noé, el carnero encontrado por Abraham, el tabernáculo, las vestiduras de los sacerdotes, el sacerdocio mismo, el sistema de sacrificios, el día de la expiación, los panes sin levadura, el altar, la fuente, el lugar santísimo. Todas estas cosas tipificaban a Cristo y el plan de Dios para nuestra salvación. Aún el jardín de Edén y luego más tarde la tierra prometida tipifican los cielos nuevos y la tierra nueva y renovada que Dios está preparando para los que lo aman. Entonces, hermanos, todo esto es maravilloso. Algo que solo un Dios omnisciente y omnipotente podría haber logrado. Y el simple saberlo debe fortalecer nuestra fe, creo yo. Sí, porque solo un Dios omnipotente y omnisciente podría entretejer todo esto y hacer y lograrlo, realizarlo a través de siglos y siglos de tiempo y miles de personas y naciones enteras y imperios y todo esto. Hermanos, nuestro Dios es maravilloso. Por supuesto, Jesús no solo fue predicho en las profecías del Antiguo Testamento y los tipos y las sombras, Él estaba presente cuando todo sucedió, porque Él es el Dios que fue, que es y que siempre será. Esto se muestra tan claramente en el texto de hoy, Juan 1, de 1 a 3, ¿verdad? Porque dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otras palabras, siempre ha existido. La Biblia dice claramente que Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos crearon el universo, que juntos planearon nuestra redención, nuestra salvación, que juntos lo llevaron a cabo. Y incluso Cristo apareció sobre la tierra antes de su encarnación, ¿saben? Por ejemplo, yo creo que fue Cristo quien le apareció a Moisés en la zarza que ardía. Y yo creo que fue Cristo que se le apareció a Josué como el capitán de los ejércitos de Dios antes de la batalla de Jericó. Fue Cristo quien se le apareció a Nabucodonosor en el horno de fuego con los 3 amigos de Daniel. Cristo es eterno. Él vino a esta tierra antes de su nacimiento en Belén. Pablo escribió en 1 de Corintios 10:3 que Cristo fue la roca que siguió a los israelitas en el desierto y que les dio agua. Entonces Cristo estuvo aquí todo el tiempo. Ahora, ¿cuál es el punto pues? ¿Por qué es tan importante saber estas cosas de Jesús? Hermanos, número 1, porque no hay otro como Jesús. Él no pertenece a la misma categoría que cualquier otra persona del pasado o del presente. Los hombres supuestamente más grandes, inteligentes, poderosos de la historia no se comparan con él. Ni Julio César, Napoleón, Einstein, Mahoma, Gandhi o incluso Moisés o David. Ninguno se compara con el Señor Jesús. No hay otro ser humano, ¿verdad?, cuyo nacimiento fue profetizado cientos de años antes.
Al contrario de lo que los mormones y los hindúes dicen, ningún otro ser humano existió antes de que naciera, porque no es posible. Solo Jesús. Y a nadie más se hace referencia con títulos o nombres o palabras que se usan para nuestro Señor Jesucristo. Títulos como el Alfa y la Omega, Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz, Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios. No se puede usar estos títulos, estas palabras con cualquier otra persona. Jesús es único. No hay otro como Él. Y por lo tanto, hermanos, el segundo punto es que su vida, su misión, estas son las realidades más importantes que los seres humanos debemos conocer. No hay otro punto, otro tema más importante. Fíjense, en Él se cumplió la promesa a Adán y Eva que iba a venir alguien que iba a derrotar al enemigo Satanás, el enemigo de toda la humanidad, que iba a quitar su autoridad sobre nosotros y restaurar nuestra herencia eterna, la comunión con Dios, el estar en la presencia de Dios. Ninguno de nosotros es capaz, hermanos, de derrotar a ese enemigo en nuestra propia fuerza. No somos capaces de volver al jardín, o sea, a la presencia de Dios, ni escapar del poder del diablo y de la muerte. Solo a través del elegido de Dios, el Mesías, se puede. Solo, únicamente, a través de la simiente de la mujer. Además, en él se cumplió la promesa a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra. Por eso, en Gálatas 3, Pablo habla de esto y dice que a través de Cristo la bendición de Abraham nos alcanza. ¿Cuál fue la bendición de Abraham? Pues llegó a ser un amigo de Dios, fue justificado por Dios, justo como si nunca hubiera pecado delante de Dios. Y además, Gálatas dice que la bendición es que Dios nos da de su espíritu. Hermanos, no hay otra manera de recibir esta bendición, de escaparnos de la maldición de la ley. No hay otra manera, solo y únicamente a través de el descendiente especial, la simiente, digamos, de Abraham, el Señor Jesucristo. Jesucristo es el profeta que Moisés prometió. Porque dice Hebreos 1:2 que en tiempos antiguos Dios nos habló a través de muchos profetas, pero en el día de hoy nos ha hablado por su Hijo. Entonces Él es el verbo. Él nos da la palabra, el mensaje de Dios, la enseñanza que necesitamos para saber la verdad. Él es la verdad. Y no podemos conocer la verdad o estar en la verdad aparte de Él. Él es el profeta que tenemos que escuchar. Y dice la Biblia que todo aquel que no sigue a este profeta será cortado, no entrará. No hay otra. No hay otra opción, no hay otro alternativo. Cristo es el profeta que Moisés mencionó. ¿Sí? Y luego, Cristo es el rey profetizado a David. El rey que vino por el linaje de David, el hijo de David, ¿verdad? David fue un buen rey, ¿verdad? Por lo mayormente, excepto con lo de su adulterio. Pero David fue nomás un tipo del rey perfecto. ¿Y qué hace el rey perfecto? Pues David conquistó a los enemigos, trajo paz, expandió el reino, proveyó para su pueblo y era un pastor de ovejas antes y llegó a ser un rey. Y luego pastoreaba al rebaño de Israel. De igual manera, Cristo es nuestro rey, pero también nuestro buen pastor. De hecho, cuando los magos vinieron a buscar al rey de los judíos en Jerusalén, los eruditos les dijeron que iba a nacer en Belén porque de allí
ha de venir, ¿verdad? El que va a ser el rey, y dice que el rey pastoreará a mi pueblo. Entonces, el rey es como un gran pastor de ovejas que las cuida, que las sostiene, las protege, las defiende, etc. Hermanos, Él es el Rey de Reyes, no hay otro. Muchos quieren ser reyes de sus propias vidas, pero hay un solo Rey, el Señor Jesucristo, y tenemos que rendirnos, tenemos que someternos al Rey. Como los planetas giran alrededor del Sol, hay un solo Sol allí y giran alrededor y no pueden, el universo no gira alrededor de los planetas. Así es con nosotros. Hay un solo lugar, hay lugar para un solo Rey, el Señor. Y Él es este Rey, y Él es el buen pastor, no hay otro. Si no lo seguimos, estamos afuera, excluidos. No hay otro Rey tan amoroso, que nos guía como un pastor, que derrota a nuestros enemigos y que nos conduce a pastos verdes y a aguas tranquilas, ¿verdad? Y además, hermanos, Cristo es nuestro sumo sacerdote, como el sacerdote que David profetizó en Salmo 110, el sumo sacerdote que va a reinar también. Fíjense, muchos no creen en sacerdotes, que no hay necesidad de un sacerdote, etc. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aprendemos la necesidad de tener un intercesor, un mediador entre la gente y Dios. Solo el sumo sacerdote pudo interceder, pudo ponerse en medio del pueblo y Dios, ¿verdad? Se necesita un sacerdote. Y la Biblia dice que Cristo ahora ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote. Él nos representa delante de Dios. Él se puso en la brecha entre nosotros y Dios. Él es el único mediador. El único, hermanos, el único. Y Él puso su propia vida. Se ofreció en sacrificio como la expiación, la propiciación por nuestros pecados. No hay otra ofrenda que Dios acepta. Él es el sumo sacerdote. No hay otro. No hay otra opción. Hermanos, el punto es precisamente eso, que no hay otra manera de recibir las bendiciones, lo que necesitamos como seres humanos. Estas no son opciones, son necesidades. Necesitamos ser salvos, perdonados, dado entrada a la presencia de Dios. Cualquier persona que crea que tiene lo que necesita sin el Mesías está tristemente equivocado. Sin Él no hay vida, no hay futuro. Y es por eso, hermanos, que nosotros que creemos podemos regocijarnos. Él es nuestro pastor, Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro sacerdote, nuestro profeta. Él es el todo, Él es la vida. ¿Sí? Entonces yo exhorto a todos a que acepten esta realidad personalmente hoy. Y no solo eso, les exhorto a compartirlo con los demás, porque tienen que saber estas profecías, cómo se cumplieron y qué significan para nosotros. Son nuestra vida. Que el Señor los bendiga con estas verdades, hermanos.